המשיח, אני מאמין, אני מאמין, באמונו של אמו, בביאת המשיח, אני מאמין, משיח, 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 שישמח עם כל זה יחכה אלוהי בכל יום שיבוא, שישמח עם כל זה יחכה אלוהי בכל יום שיבוא, 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 יבוא. אני מאמין באמונו של אמו, בביאת המשיח, אני מאמין, אני מאמין באמונו של אמו, בביאת המשיח, אני מאמין, משיח, 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 שישמח עם כל זה יחכה אלוהי בכל יום שיבוא, שישמח עם כל זה יחכה אלוהי בכל יום שיבוא, 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 יבוא. באמונו של אמו, בביאת המשיח, אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין, באמונו של אמו, בביאת המשיח, אני מאמין, משיח, 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 עם כל זה יחכה אלוהי בכל יום שיבוא, אף על פי שישמח עם כל זה יחכה אלוהי בכל יום שיבוא, אוי שיבוא, 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 Oh Yeshua, tú eres nuestro buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará,
confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará, nada me faltará.
Mis hermanos, Shabbat Shalom. Para mí es una bendición el poder estar nuevamente dando esta enseñanza. Es un cabod, es un honor poder llevar esta palabra que realmente sea de bendición para sus vidas. Y eso es lo que yo más anhelo, que realmente sea el Eterno en esta tarde, hablando a nuestros corazones. ¿Sí? Y yo le invito a mi hermano que disponga su corazón en esta tarde para que el Eterno haga una obra maravillosa en nuestras vidas. Antes de empezar, quiero orar, quiero pedirle a Dios que tome control de este tiempo, tome control de nuestras mentes, de nuestras actitudes, de lo que está pasando a nuestro alrededor, para que realmente podamos estar concentrados y podamos ser alimentados por esta porción de la palabra. Padre Celestial, yo te pido en el nombre de Yeshua, Señor, que tu presencia, Dios de Israel, esté con nosotros en esta tarde, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros, Dios. Sea redarguyendo, Dios, nuestros corazones en el nombre de Yeshua, Señor. Y sea quemando en nuestras vidas todo aquello que no es tuyo. Todo aquello que es carne, Dios de Israel. Yo te lo pido en el nombre de Yeshua, Señor. Que podamos tener en esta tarde un momento, Señor, de reflexión. Un momento de reconocer, Dios, si estamos fallando, Padre. Y podamos ser perdonados, Dios, ser limpios. Te lo pedimos, Padre Celestial, te lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Yeshua yo te pido, Señor, que tú hables a través de mis labios y que sean tus palabras, Señor, en mi boca, Dios de Israel. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar. Es una bendición. Esta tarde vamos a ver la Haftará de Vayishlach, ¿sí? Como vimos esta mañana en la Parashá, es una hermosa Parashá, y básicamente estamos viendo un poco de la historia de Esaf y Jacob, ¿cierto? Y la Haftará de Vayishlach la encontramos en Abdías, en Obadía, y recordemos que Abdías solamente tiene un capítulo, de los versos 1 al 21. Entonces hoy vamos a estar estudiando la Haftará de Vayishlach, que está en Abdías, en Obadía, en hebreo, capítulo 1, versos del 1 al 21. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Y vamos, antes de arrancar, vamos a ver un poco de la historia de Abdías, ¿sí? Entonces, dice, en el libro no hay nada sobre la biografía de Abdías, ni sobre el momento histórico en que escribió esta profecía. Digamos que no hay como un estudio certero o específico, muy concreto, donde diga exactamente en qué época Abdías escribió esta profecía. Se cree, ¿sí? Se cree que es anterior a Jeremías, porque él, o sea, Jeremías, lo nombra en su libro, ¿sí? Vemos en algunos pasajes, y vamos a verlo en el estudio, que en algunas partes en Jeremías nombra Abdías y digamos que nombra alguna de las profecías o da continuidad, digamos, a algunas de las profecías de Abdías. Por esa razón se cree que Abdías fue anterior a Jeremías. Abdías contiene solo un capítulo, como ya les había dicho, el capítulo 1, del versos 1 al 21, y todo el capítulo habla sobre la perdición de Edom, ¿sí? Y aquí ya empezamos a recordar un poco sobre Edom. Recordemos que Edom, para nosotros, representa la carne, básicamente, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. Vamos a ver otra cosa importante. Abdías en hebreo es Obadía, como ya lo habíamos visto, que significa siervo del Señor o siervo de Adonai. Esta porción ha sido elegida como Haftará de la Parashá de Vayishlach, ya que el profeta habla de la perfidia de Edom, descendiente de Esaf, hermano de Jacob, ¿cierto? Recordemos que Edom, digamos que los edomitas vienen de Esaf, ¿cierto? Y pues veíamos hoy en la Parashá, digamos que las vidas de Esaf y Jacob. En la Parashá vimos cómo
el desenlace entre los hermanos es pacífico en lo que vimos en esta porción, pero en la Haftará veremos la condena para Edom. La enemistad entre Edom e Israel es la prolongación de lo que existió entre Esav y Jacob, ¿cierto? Tremendo. ¿Qué quiere decir esto, básicamente? Y aquí empezamos a ver algo muy importante, ¿sí? Y es lo que representa Edom para nosotros y digamos lo que podría representar el pueblo de Israel, nuestro pueblo, ¿cierto? Edom por un lado, que es la carne, ¿cierto? Y nuestro pueblo, que sería el espíritu, ¿cierto? Y entonces, en Abdías podemos ver, ¿sí? ¿Qué pasa con Edom? ¿Cierto? Y vemos que entre Edom e Israel siempre ha habido algo, ¿sí? El Señor, digamos, ahorita lo vamos a ver de una u otra manera, nos ordenó que tratáramos a Edom como un hermano, ¿cierto? Pero vamos a ver Edom cómo se comportó con el pueblo de Israel, con nuestro pueblo. Vamos a recordar algunos pasajes claves donde aparece Edom, pues como para saber de qué estamos hablando. Edom se hizo una nación poderosa. Entonces, hoy mi esposa va a estar ayudándome con los versículos. Vamos a ver Bereshit 36. Y en Bereshit 36, bueno, digamos que no lo vamos a leer, es el capítulo completo, es del 1 al 43, y ahí nos vamos a fijar, cuando tengamos un tiempo en casa, vamos a darnos cuenta que Edom era una nación poderosa. Cuando Israel salió de Egipto, Edom le negó el paso por su territorio. Vamos a leer Bamidbar, números 20, versos 20 y 21. Números 20, versos 20 y 21. Vamos a ver qué pasó cuando salió nuestro pueblo de Egipto, qué pasó con Edom. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él. Correcto, Edom le negó el paso por su territorio a nuestro pueblo. Con todo lo que pasó, el Eterno ordenó a Israel tratar a Edom como hermano. ¿Sí? Vamos a verlo en Devarim, Deuteronomio 23:7. Deuteronomio 23:7, correcto. No aborrecerás al edomita porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieren de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Adonai. Amén. Entonces dice que no aborrecerás a Edom porque es tu hermano, ¿cierto? Pero Edom siempre fue traidor con nuestro pueblo. ¿Sí? Terrible. ¿Y esto por qué es? Básicamente por una razón muy importante, y aquí empezamos a entrar, digamos, en concreto en el tema más importante, digamos, que me dio el Eterno para esta Haftará. Y es porque no puede haber amistad entre la carne que representa a Edom y el espíritu que representa al pueblo escogido. ¿Sí? Básicamente por eso, ¿sí? Es que yo creo que nunca pudo haber amistad y siempre hubo enemistad entre Edom y el pueblo de Israel. Vuelvo y lo recuerdo, Edom representa la carne y el pueblo de Israel representa el espíritu. Vamos a leer Gálatas 4, versos 28 y 29. Gálatas 4, versos 28 y 29. Dice, así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Amén. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Amén, yo lo creo. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, y sabemos que estamos hablando de Esav y de Jacob, así también pasa ahora. Y la palabra es actual. ¿Sí? Aún, ¿sí? Aún los que están en la carne creen estar haciendo el bien.
y los que estamos en el espíritu nos dicen que estamos haciendo el mal. ¿Sí? A esa contradicción. Entonces, vamos a seguir en nuestro estudio. Acá ya tenemos una enseñanza muy importante y nuestro rabino siempre nos lo ha enseñado. Lo hemos leído y escuchado en muchas oportunidades. No puede haber amistad entre la carne y el espíritu. Nosotros estamos en este mundo, ¿cierto? Pero no somos de este mundo. Nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Y esto no se nos puede olvidar. Nosotros somos un pueblo diferente, ¿cierto? Ojo, no nos podemos mezclar. Hace 8 días veíamos algo sobre las mezclas y el rabino nos enseñaba. O asimilarnos a sus costumbres. Ahora, digamos que es muy común ver que la gente se quiere asimilar a ciertas costumbres. Y en la actualidad estamos viendo mucho esto. Muchos quieren asimilarse o congraciarse y creen que puede existir una comunión entre la carne y el espíritu. ¿Sí? Quieren congraciarse, muchos quieren congraciarse, quieren asimilarse a esas costumbres. ¿Sí? Y entonces en esa asimilación y en esa como deseo de ser de esas costumbres, ¿cierto? Entonces la gente empieza a ver que puede haber una similitud o puede haber unión entre la carne y el espíritu, y en la palabra nos damos cuenta que definitivamente eso no puede pasar. Para entrar en materia, entonces, podemos dividir esta porción de Abdías en 3 partes fundamentales, ¿cierto? Vamos a ver el destino de Edom, ¿cierto? Que los vemos de los versos 1 al 9. Luego vamos a ver la denuncia de Edom, ¿cierto? ¿Qué hizo Edom? De los versos 10 al 14. Y la destrucción de Edom y la exaltación de Israel, que los vemos en los últimos versos del 15 al 21. Entonces, mis hermanos, vamos a empezar nuestro estudio. Vamos a empezar con el destino de Edom. Y entonces vamos a empezar a leer Abdías, verso 1, capítulo 1. Hasta el 10. ¿Sí? Sí, por favor, léelo hasta el 10. Visión de Abdías. Adonai el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Adonai y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Adonai. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como has sido destruido, ¿no hurtarían los que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Adonai, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Por la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre. Amén. Tremenda palabra, ¿cierto? El destino de Edom. Visión de Abdías. Adonai, el Señor, ha dicho así en cuanto a Edom. Y arranca, pues, todo esto que acabamos de leer. Vemos cómo el profeta habla en plural y se incluye en este pregón. Es un llamado directo a levantarnos e ir en contra de Edom. Dice la palabra, hemos oído el pregón de Adonai y mensajero ha sido enviado a las naciones, levantados y levantémonos contra este pueblo en batalla. ¿Cierto? Y Ezra y Abarbanel sostienen que cuando habla en plural se refiere a los profetas Isaías, Jeremías y Amós. ¿Cierto?
los cuales también dirigieron profecías con respecto a Edom, y lo hemos leído. Y lo podemos ver en sus libros. Particularmente podemos ver cómo en el capítulo 49 de Jeremías es muy cercano a lo que vemos en este capítulo de Abdías. Cuando tengamos un tiempo en casa de estudio, veamos la similitud que hay con el capítulo 49 de Jeremías y lo que vemos en Abdías. Es importante ver que el llamado es a ir en batalla o en guerra, ¿cierto? El llamado que nos hace el profeta. Dice, levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Pero ¿podemos interpretarlo como una batalla física o como una guerra física? Tal vez sí. Actualmente sabemos que nuestra guerra no es física, ¿cierto? Es una guerra espiritual contra la carne directamente, es decir, contra el pecado. Sabemos, y aquí vemos otra parte muy importante, hemos visto que la carne y el espíritu, y vemos que la carne definitivamente es pecado, ¿cierto? Y el profeta nos anima a levantarnos y a pelear, ¿sí? Hoy el profeta nos dice, mi hermano, levántese, levantémonos contra este pueblo, contra esta carne, ¿cierto? Contra este pecado en batalla. Nosotros tenemos una batalla diaria. Cada vez que nos levantamos vamos a una pelea contra la tentación, una batalla contra el pecado, ¿cierto? Esa es nuestra batalla diaria, ¿sí? Nosotros, claro, tenemos quehaceres diarios, tenemos unas programaciones, una planeación, ¿cierto? Pero nuestra batalla diaria espiritual es contra esto, contra la tentación, contra el pecado. Nuestra meta a diario es agradar al Eterno en todo lo que hagamos. Esa debe ser nuestra meta. Si nosotros cuando nos levantamos no pensamos en ese día que todo lo que hagamos agrade al Señor, algo está mal, algo está pasando, estamos arrancando esa batalla a diario mal, ¿sí? Así que hoy la invitación es a levantarnos y pelear esa batalla. Esa es mi invitación hoy. Así como el profeta nos invita, yo quiero invitarte hoy a que nos levantemos y peleemos esa batalla como debe ser. Con nuestras armas espirituales, ¿cierto? Porque pues no estamos hablando de una batalla física, ¿cierto? Nosotros no tenemos una batalla física, es una batalla espiritual. Pero sabemos también que si no estamos preparados, es posible que perdamos, ¿sí? Si nosotros salimos a esta batalla, ¿cierto? Sin estar preparados, ¿sí? Es muy probable que perdamos, ¿sí? Porque el enemigo, la carne sí está preparada, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que estar preparados para esta batalla. ¿Cómo nos preparamos? Ya lo sabemos, con nuestra Torá, con la palabra, leyendo palabra, orando, ¿sí? De esta manera podemos fortalecernos espiritualmente. Vamos a leer Efesios capítulo 6, verso 12. Vamos a ver por qué es importante. ¿Contra quién es nuestra lucha? Efesios 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Es muy claro, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha. Y esa es la lucha que nosotros tenemos a diario, ¿sí? No es física, mi hermano. No pensemos que nuestra lucha es física. Nuestra lucha es espiritual. Tal vez nosotros no la vemos, ¿cierto? Pero a diario estamos librando una batalla en contra de la tentación. Y la idea es que todas esas batallas a diario las estemos ganando, ¿sí? Porque la idea y nuestro propósito es agradar al Eterno. Veamos Romanos capítulo 13, versos 12 y 14. 12 al 14. Capítulo 13, versos 12 al 14. Dice: La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Amén. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Yeshua Mashiach, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. La palabra es muy clara, ¿sí? La noche está avanzada y se acerca el día,
¿cierto? Estamos muy cerca. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, ¿cierto? Las armas de la luz, las armas espirituales. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. ¿Sí? Qué bueno que esto no pasará en la actualidad, pero nos damos cuenta que esto es nuestro diario vivir. Lastimosamente, ese es nuestro diario vivir en la comunidad, en este mundo que vivimos, ¿sí? En esta tierra, en este país, ¿sí? Ese es nuestro diario vivir. Y finaliza, sino vestidos del Señor Yeshua HaMashiach, y no proveáis para los deseos de la carne. Otra vez nos habla de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versos 5 y 6. Romanos 8, 5 y 6. Dice la palabra, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén, amén y amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Sí? Ojo a esto, mi hermano. ¿Sí? Como lo veíamos ahorita, si nosotros nos levantamos, ¿sí?, pensando en las cosas de la carne, pues, ¿cómo va a ser nuestro día? ¿Sí? Pero dice que los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, ¿sí? Porque el ocuparse de la carne es muy claro, es muerte, el pecado es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, ¿sí? Muchas veces hemos escuchado, ¿dónde está la paz? Aquí estamos viéndolo, en el verso, en Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte y el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocupémonos del Espíritu. Amén. Sigamos. Verso 2 de Abdías. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Este versículo da por cumplido el castigo profetizado. Es definitivo. Verso 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Edom lo pensó, ¿cierto? Si te remontaras como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribará, dice Adonai. Edom se creía inalcanzable en sus altas cuevas de las rocas, ¿cierto? Recordemos que se conocen como las ruinas de Petra. Según la geografía, podían alcanzar hasta 2000 pies de altura, es decir, pues eran muy altas. ¿Cuántas personas se han creído inalcanzables? ¿Cierto? Indestronables. ¿Cuántas personas hemos visto que se han creído de esta manera? Que muchas veces hacen esa pregunta, ¿quién me derribará a tierra? Hoy el Eterno dice, Él es el único Dios y Él está en su trono y es uno solo. La soberbia no puede estar en nuestras vidas. ¿Sí? No puede estar en nuestras vidas. Edom creyó, ¿sí?, estando en estas hendiduras altas, ¿cierto?, sobre tal vez una roca, entre comillas, falsa, ¿cierto?, que era inalcanzable. Y el Señor le dice y le profetiza por medio de Abdías, de allí te derribaré. Recordemos un poco qué es la soberbia, porque pues, nosotros decimos soberbia, uy no, yo no tengo eso, qué pecado tan terrible, pero vamos a recordar un poco. Soberbia, sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Reflexionemos, ¿lo hemos hecho? Solamente reflexionemos. Repito, sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Vamos a leer Proverbios
capítulo 16, verso 18. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Amén. Antes de la caída está la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento está la soberbia. Vamos a leer Proverbios capítulo 29, verso 23. Proverbios 29, 23. Dice, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Amén. La soberbia del hombre le abate, le derriba, pero al humilde de espíritu lo sustenta la honra. Vemos algo poderoso, que aunque se remonten como águilas, ¿cierto? Que básicamente es un símbolo de precaución, fuerza y celeridad, hasta las estrellas que, pues digamos de una manera, dan una altura y seguridad, el Eterno los derribará de allí, dice hoy la profecía y dice la palabra. Puede ser que para los hombres sean inalcanzables, pero para Dios no, ¿cierto? Edom pensó ser inalcanzable y seguramente para la humanidad, para muchos hombres, fue inalcanzable, pero para el Eterno no. Y en la profecía dice que de allí, así querían estar como las águilas, así quieran estar tan arriba como las estrellas, de allí los alcanzará y los derribará. Verso 5. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como ha sido destruido, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Como fueron escudriñadas las cosas de Saf, sus tesoros escondidos fueron buscados. Dice la palabra, como ha sido destruido, según Radak, la destrucción de Saf será total. Nadie podrá comprenderlo. Quiere decir que la destrucción será tan terrible que los pueblos pensarán que estaba dormido mientras sus enemigos arrasaban su país. Acabarán con todo, ¿sí? Y aquí hay un ejemplo muy claro y es que cuando entran los ladrones a la casa, a una casa, generalmente dejan algunas cosas, ¿sí? Porque pues obviamente no se lo pueden llevar todo, digamos que mínimo dejarán las paredes, ¿sí? Pero la profecía es tan tenaz que dice que para Edom no dejará ni eso. La destrucción será completa, será total. ¿Sí? Y nosotros sabemos que cuando el Eterno habla, Él cumple. Verso 7. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar, los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti, los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. ¿Qué pasó con Edom? No haré que perezcan, verso 8, no haré que perezcan en aquel día, dice Adonai, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Sab. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados porque todo hombre será cortado del monte de Sab por el estrago. En la derrota de Edom participarán no solamente sus enemigos, pues que digamos es lo más obvio, ¿sí? Pues que una nación sea derrotada por sus enemigos, pero Edom va a tener una particularidad tenaz. Además de sus enemigos, sus propios aliados lo engañarán y lo abandonarán, tanto como Edom hizo con su hermano Israel. Pagará lo que hizo con Israel, ¿cierto? Sus aliados, ¿sí? Los que comían de su pan, ellos mismos se volverán contra Edom y lo destruirán. Esa es la justicia del Eterno. Dice la palabra, los que estaban en paz contigo, los que comían tu pan, perecerán hasta los sabios de Edom. Dice el estudio que los mercaderes de Temán eran buscadores de sabiduría, de inteligencia. Incluso en Temán habían grandes guerreros y hasta estos serán amedrentados. ¿Dónde están o estamos en muchas ocasiones buscando la inteligencia? Una pregunta para reflexionar. ¿Sí? ¿Dónde está la búsqueda de nuestra inteligencia? ¿Qué tipo de inteligencia nosotros estamos buscando? ¿O qué tipo de sabiduría? ¿Estamos acudiendo a la fuente divina? ¿Sí? ¿Donde realmente nosotros deberíamos buscar esa inteligencia? ¿O estamos acudiendo a una inteligencia vana? ¿Sí? A una sabiduría vana. A una sabiduría tal vez de hombres. No a una sabiduría divina. Reflexionemos, mi hermano.
Bueno, vamos con la segunda parte, la denuncia de Edom. Básicamente, ¿qué quiere decir esto? Lo que hizo Edom y por qué está siendo juzgado. Entonces vamos a leer la segunda parte. Vamos desde el verso 10 hasta el 14. Perdón, desde el verso 10 hasta el 14, sí. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando del día de tu hermano en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado a los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Amén. Tremenda palabra. ¿Sí? No debiste. Dice la palabra, no debiste. Verso 10. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. En esta porción se nos explica por qué razón le van a acontecer a Edom dos calamidades. Una, la vergüenza, que es confusión, y la destrucción. Dice, serás cortado para siempre. El profeta Obadía hace un breve recuento de lo que pasó y el comportamiento que tuvo Edom con Israel. ¿Sí? Pero me parece tenaz, ¿sí? lo que pasa con Edom, porque dice que es una historia, ¿sí? El Eterno siempre quiso que tratáramos a Edom como un hermano, ¿cierto? Porque pues digamos que se podría decir de esa manera, pero Edom siempre se portó muy mal, ¿sí? Con el pueblo de Israel. Y entonces aquí en estos versos nos vamos a dar cuenta qué fue lo que hizo Edom, y hay una palabra tenaz que dice el Eterno, no debiste. Vamos a verlo al final, no debías, ¿sí? Dice el verso 11, el día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas, echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eres como uno de ellos. Dice, mirando, es decir, te diste cuenta de lo que pasaba y no hiciste nada. Edom se dio cuenta de lo que estaba pasando y sabía muy bien. Y en vez de ayudar, se quedó mirando, ¿cierto? Te mantuviste a distancia mientras los extraños secuestraban sus riquezas. Edom pudo haber hecho algo, pero dice la palabra, tú también eras como uno de ellos. No hizo nada, Edom no hizo nada. Verso 12. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste. Edom se jactó en el día de la angustia de su hermano. Se alegró de lo que le estaba sucediendo a su hermano. Su pecado tan terrible, ¿qué pecado tan terrible? El Eterno nos guarde. ¿Cierto? Tenaz. Tenaz. Pensar de esta manera o actuar de esta manera como actuó Edom. ¿Sí? Yo espero, mi hermano, que nosotros, que digamos en nuestra vida no hayan ese tipo de actuaciones. Porque es terrible. Verso 13. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Como les decía, hay una particularidad en estos versos y es la palabra no debiste, ¿cierto? El profeta hace un recuento de lo que pasó con Edom y cómo se comportó con Israel, y básicamente le dice, no debiste haberte comportado de esa manera, ¿cierto? Edom no debió quedarse mirando a su hermano en desgracia.
¿No debió alegrarse contra su hermano en el día de su ruina? ¿No debió burlarse de ellos en el día de su angustia? ¿No debió echar mano de los bienes de su hermano terrible? ¿No debió recrearse en su desgracia? ¿No debió perseguir y matar a los que escapaban? Tenaz. Y no debió entregar a los supervivientes. ¿Sí? Lastimosamente, aún como creyentes tenemos algunos, espero que no los de esta lista de no debió, de no debimos haber hecho. ¿Sí? Reflexionemos. De pronto muchas veces reflexionamos y decimos, no debí haber hecho esto. No debimos haber actuado así. No debía haber dicho estas palabras. No debía haber pensado de esta manera. ¿Sí? Reflexionemos. Vamos para la tercera parte, la última parte, y nos habla de la destrucción de Edom y la exaltación de Israel. Entonces vamos a leer de los versos 15 al 21 para finalizar. Porque cercano está el día de Adonai sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Adonai lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Adonai. Amén. Amén. De Baruch Hashem. Amén. Amén. Porque cercano está el día de Adonai sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Porque cercano está el día de Adonai para todas las naciones. Se aclara que así como Edom hizo, se hará con él. Tenaz. Básicamente, así como él pagó, le pagarán a él. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Todo eso malo, todo eso que veíamos anteriormente que no debió hacer, los no debiste, se le hará a Edom. Tenaz. Qué profecía tan tremenda. Absolutamente todo se le va a devolver. Verso 17. Mas el monte de Sión, mas el monte de Sión habrá un remanente que se salve. Mas el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Israel volverá a ser de nuevo la nación santa. Amén. Prosperará. ¿Sí? Dice la palabra, la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Esa es la promesa. ¿Sí? Esa es la promesa para nuestro pueblo. Esa es la promesa para nosotros, mi hermano. Dice el verso 18. La casa de Jacob será fuego. Ojo a esto que es muy importante. La casa de Jacob será fuego y la casa de Joseph será llama. Y la casa de Esaf estopa. Y los quemarán y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Esaf, porque Adonai lo ha dicho. ¿Sí? Y se cumplirá. La casa de Israel será fuego y la casa de Joseph llama. Es decir, serán instrumento de juicio en manos del Eterno para con Edom. ¿Cierto? En las postrimerías de la historia desaparecerá la perfidia y la soberbia de Edom. Ojo a esto, sin dejar rastro. No quedará rastro de Edom. Así debe ser en nuestras vidas. No puede haber rastro de carne en nuestras vidas, mi hermano. ¿Sí? No pueden haber pequeñas cositas, porque de esas pequeñas cositas se forman grandes cosas. ¿Sí? No podemos aceptar ni esto de carne en nuestras vidas.
Tal como el fuego consume a la hojarasca, es imposible que la historia de la humanidad esté permanentemente regida por valores negativos. La verdad habrá de cubrir la faz de la tierra. Amén. La carne debe desaparecer por completo, ¿cierto? Debe desaparecer por completo, sin dejar rastro en nuestras vidas. El fuego del Ruach HaKodesh debe quemar toda esa carne que pueda estar en nuestras vidas. Nosotros tenemos que permitir que el Ruach HaKodesh, que el Espíritu Santo, ¿sí?, queme en nuestras vidas toda esa carne. Saque de nuestras vidas, escudriñe en lo más profundo y podamos ser limpios. Sin dejar rastro. ¿Cuántos creen que esto puede pasar en nuestras vidas? Les hago esta pregunta. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. ¿Sí? Yo creo que el Eterno puede obrar en nuestras vidas. Puede quitar de nuestras vidas todo rastro de carne. Pero, hay un pero, nosotros tenemos que disponernos. Nosotros tenemos que disponernos para ser limpiados y para ser purificados. ¿Sí? Tenemos que tener una disposición en nuestro corazón. Versos 19 y 20. Y los del Negev poseerán el monte de Saf, y los de Cefelá a los filisteos poseerán también los campos de Efraín, los campos de Samaria y Benjamín y Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev. Aquí nos da un recuento un poco de lo que va a pasar con las posesiones, pero acá encontramos algo particular, y es que habla de la región de Sefarat. El Targum de Jonatán traduce a Sefarat como España, y de allí deriva el nombre Sefaradín, que ya los conocemos, que en un principio significa judíos oriundos de la península ibérica, ¿cierto? Otros investigadores modernos sugieren que Sefarat es una localidad situada en Asia Menor llamada Separdá, ¿sí? Pero bueno, digamos que esto está acá y pues sirve pues para conocimiento. Verso 21, para finalizar. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar el monte de Saf, y el reino será de Adonai. Amén. Radak dice que este versículo hace alusión a la liberación mesiánica del pueblo de Israel. Amén, tremendo. Este episodio de la historia de la humanidad culminará con la aceptación del reino de Dios para todas las naciones. ¿Sí? El estudio termina con este comentario. La victoria de los israelitas no es solamente una victoria nacional o como nación, ¿sí?, que pues la podemos ver de esa manera, ¿sí?, sino más bien la victoria es de Adonai. Amén. En este sentido, Obadía, el profeta, concluye su mensaje: el reino pertenecerá al Señor. Amén, amén y amén. Así va a ser. ¿Sí? Sí, podemos verlo como una victoria de nación, porque pues es nuestro pueblo, pero la victoria es del Señor. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso y la victoria es de Él, la victoria es de Adonai. Vamos a leer el Salmo 22, versos 28 y 29. Tehilim 22, versos 28 y 29. Porque de Adonai es el reino, y él regirá a las naciones. Amén. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. Amén. Porque de Adonai es el reino y él regirá las naciones. Más claro no puede ser. De él es el reino y él va a regir las naciones. Y lo veíamos en la profecía de Obadía. Vamos a leer Zacarías, capítulo 14, verso 9. Zacarías 14, 9. Esto lo hemos cantado en la sinagoga y es una bendición. Y Adonai será rey sobre toda la tierra. En aquel día Adonai será uno, y uno su nombre. Amén. Es el rey sobre toda la tierra. Es uno y uno es su nombre. Él es uno. Yeshua nuestro Señor. Él es único. Vamos a leer Apocalipsis, Galut, capítulo 11, verso 15. Apocalipsis 11, 15. El séptimo ángel tocó la trompeta,
y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Machía, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías, de nuestro Mashiach, de nuestro Yeshua, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Así va a ser. Mi hermano, este libro nos habla sobre lo que va a pasar con Edom, ¿cierto? Edom, como ya lo vimos, representa la carne. Y como hemos escuchado muchas prédicas de nuestro rabino, a mayor carne, mayor putrefacción. Los invito a que en nosotros crezca el espíritu para que mengüe la carne. Ese es el mensaje principal, ¿cierto? Vimos estos 21 versículos y nos damos cuenta lo que puede pasar con Edom, ¿cierto? Lo que puede pasar, no, lo que va a pasar con Edom, ¿sí? Ahora, ¿qué nos deja de enseñanza para nuestras vidas? O personalmente a mí, ¿qué me deja de enseñanza? Y quiero compartirlo con ustedes. A mayor carne, mayor putrefacción, ¿sí? Entre más carne nosotros permitamos en nuestra vida, nos va a ir peor, ¿sí? Entre que crezca entre nosotros el espíritu y mengue la carne. Ese es nuestro objetivo, que el espíritu crezca, ¿sí? Que nosotros seamos llenos de su Ruach HaKodesh. Esa debe ser nuestra meta. Amén. Esa debe ser nuestra meta. Yo los invito hoy, mis hermanos, a que si a través de esta palabra nos hemos dado cuenta, ¿sí? Por ejemplo, en los no debiste, ¿sí? No debía, ¿sí? Todo esto que le pasó a Edom. Tal vez nosotros en algunas ocasiones nos vemos en estas situaciones, no tal vez con lo que vemos acá, porque pues son cosas muy terribles, pero en nuestro diario vivir nos enfrentamos a cosas y, como les decía, muchas veces pensamos, no debí haberlo hecho, no debí haberlo hecho, ¿sí? Reflexionemos y cambiemos. Le demos paso al Espíritu, quitemos la carne de nuestras vidas. Amén. Muchas bendiciones, espero que esta palabra haya sido de bendición para todos ustedes. Shabbat Shalom y chao a todos mis hermanos.
lo ינום ולא יישן, ולא יישן שומר ישראל. ולא 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 ינום ולא יישן, ולא יישן שומר ישראל. שומר הנה מה טוב